buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Y como saben, la pasada semana hablábamos de Venecia y hoy retomamos nuestra serie de compositores con un compositor altamente vinculado a Venecia. De hecho, fue el compositor más famoso de Venecia, veneciano. Hablamos de Vivaldi y vamos a comenzar hablando de este gran compositor con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, háblanos de Vivaldi. ¿Cómo fue su relación con sus padres? Pues Vivaldi vivía en Venecia, su padre era un músico aficionado que tocaba apenas, pero también era peluquero, y su madre era una devota religiosa. Era una familia bastante pobre y a Vivaldi le encantaba la música, pero a pesar de que fuera una familia muy pobre, recibió el cariño y afecto de los dos. Muy bien. ¿Cómo fue su infancia? Pues Vivaldi fue un muy mal estudiante, pero es que solo le encantaba la música. Su madre solo quería que él fuera sacerdote, entonces fue a una escuela de sacerdotes desde los 10 años, pero a pesar de ello solo le gustaba la música. Tenía una salud bastante frágil y siguió teniéndola toda su vida. Muy bien, pues Ciodora, muchísimas gracias por esa introducción que nos has hecho a la infancia de Vivaldi. Gracias. Gracias a ti y a Información TV. Continuamos hablando de Vivaldi, lo hacemos en esta ocasión con Alejandra Zurriaga. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿quién fue Vivaldi? Pues Vivaldi fue un compositor veneciano, uno de los actuales músicos más famosos de Venecia. Trabajaba como sacerdote, pero realmente no le interesaba la religión, ya que lo que a él le gustaba era la música. Alegaba siempre que le dolía la espalda por estar tanto tiempo de pie realizando las misas, pero luego nada le impedía estar 3 horas dirigiendo sus óperas. Ajá. ¿Cómo fue su relación con las mujeres? Pues Vivaldi, Viena realmente era una ciudad muy liberal, pero Vivaldi, por su condición de sacerdote, digamos que no podía mantener ninguna relación. Sin embargo, nada le impidió mantener relaciones. Su principal amor fue Ana. Él tenía 46 años y Ana tenía tan solo 17, pero bueno, nada le impidió iniciar una relación con ella. ¿Dónde trabajaba Vivaldi? Pues Vivaldi trabajaba dirigiendo la orquesta y el coro en un convento orfanato de la Pietà. Era un convento que recogía mujeres huérfanas, la mayoría hijas de prostitutas o relaciones extramatrimoniales, por lo que la mayoría de sus instrumentaristas y de sus cantantes del coro eran mujeres. Además, junto a este convento estaba la conocida Iglesia de la Piedad, que actualmente se conoce como Iglesia de Vivaldi, ya que componía ahí sus óperas y las dirigía. ¿Cuáles son las mejores obras de Vivaldi? Pues la obra más conocida de Vivaldi son las 4 estaciones, pero realmente Vivaldi compuso más de 500 conciertos y más de 45 óperas, y lo cierto es que a pesar de que esta obra sea la más conocida, las mejores obras fueron de carácter religioso, puesto que él era a la vez que músico sacerdote, y también otros conciertos que no llegaron a ser tan conocidos, puesto que el público en Venecia siempre buscaba un tipo de música popular, la misma música que llegó a ser hasta repetitiva. ¿Y cuál fue su relación con las autoridades eclesiásticas? Pues Vivaldi tuvo una mala relación con las autoridades eclesiásticas, puesto que inició una relación con una mujer. En principio, él con esa mujer trabajaba, puesto que ella era una soprano importante, pero luego, pues poco a poco se fue sabiendo que mantenían una relación. Llegó a pedir ayuda al Papa de Roma, pero a este no le interesaba la música y por tanto no pudo ayudarle. Y ya pues la relación, digamos, finalizó cuando el obispo se enteró ya de la relación seria que mantenía con Ana y Vivaldi se vio obligado a abandonar Venecia. ¿Y dónde fue cuando abandonó Venecia? Pues cuando abandonó Venecia, Vivaldi viajó a Viena con Ana, ya que el emperador de Austria le ofreció dirigir la ópera de Viena. Vivaldi realmente no quería mudarse a Viena porque él quería vivir en Venecia, pero en ese momento estaba arruinado y no le quedó otro remedio.
y ya Vivaldi pues murió allí en Viena al cabo del tiempo y fue enterrado en una fosa común en la que es algo característico que 50 años más tarde enterraron allí también a Mozart. Ajá. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por esa extensa explicación sobre lo que fue la vida de Vivaldi. Gracias. Muy bien, gracias. Continuamos, lo hacemos con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de las óperas de Vivaldi y entre ellas una muy famosa como es Montezuma. Montezuma es una de las óperas más famosas que ha escrito Vivaldi. Trata de la historia de cómo conquistaron los españoles México en la época de Carlos I. Montezuma era el rey de México y los españoles, con Hernán Cortés, fueron a conquistar México. Cuando llegaron ahí tenían una gran ventaja, ellos tenían cañones y pistolas, y además los mexicanos pensaban que ellos eran dioses, porque tenían aspecto de no se conocían. Entonces les valoraban como dioses, les daban oro, palacios, Sí. y cuando ya tenían suficientes cosas empezaron a conquistarlo. Cuando ellos ya se dieron cuenta, los mexicanos, que los españoles no eran dioses, los españoles tenían una ventaja porque tenían a Montezuma ya encarcelado. Ajá. Cuando lo mataron, siguieron con su conquista y destruyeron varios templos muy importantes aztecas, y con las piedras de esos templos construyeron una catedral muy importante, la Catedral de México. Vaya. Bueno, háblanos ahora de Juditha Triumphans. Es otra de las mejores óperas que ha escrito Vivaldi. Juditha Triumphs es una historia muy importante de la Biblia. Es una israelita en la época de la guerra de Israel contra Siria. Sí. Ella lo que hace es colarse en el campamento sirio y seduce al general de los sirios, Holofernes. Cuando ya están a solas, aprovecha y le corta la cabeza. Cuando la tiene, han matado al general de los sirios, pues los israelitas atacan desprevenidos y ganan la guerra contra los sirios. Bueno, pues qué mujer más importante, ¿no? En esa batalla, en esa guerra. Muchísimas gracias, Moses, por acercarnos a estas dos, que suponen dos de las óperas más importantes de Vivaldi. Gracias. A ti, Información TV. Llegamos a la parte final del programa y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en este programa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a ti, como siempre. Hoy hablando de Vivaldi y, como siempre, vamos a comenzar hablando de este despliegue que has preparado. Sí, en el centro tenemos 7 óperas de Vivaldi, porque es poco conocido que Vivaldi es un gran compositor de óperas. Se conocen mucho las 4 estaciones y demás. La presentación es preciosa, además de todas las óperas que tenemos aquí. Y todo lo demás, por supuesto, es Vivaldi. Discos de Vivaldi abajo, una edición de Vivaldi, un libro, una ópera en DVD, y aquí una película sobre Vivaldi, Sí. un libro, más películas sobre Venecia, porque Vivaldi es un compositor estrechamente relacionado con Venecia. Vivaldi y Venecia vienen a ser lo mismo, y el que visita Venecia se puede encontrar constantemente con iglesias, con lugares donde hacen música de Vivaldi. ¿Qué películas podemos presentar sobre Sí. Vivaldi? ¿Cuáles podemos ver para conocer un poco mejor su historia? Su historia y películas relacionadas. Esta película es la mejor, sin duda, porque es una película biográfica sobre el propio Vivaldi, interesantísima de ver. Y luego hemos traído también otras películas relacionadas con Vivaldi o con su época. Dangerous Beauty es una película preciosa que nos refleja muy bien lo que era Venecia, la Venecia lujosa, la Venecia muy rica que conoció Vivaldi. No aparece Vivaldi en esta película, es la historia de una prostituta veneciana muy famosa que se llama Verónica Franco, pero para ambientar la época sí.
Y también veneciano, Casanova, una película sobre Casanova que coincidió unos cuantos años con Vivaldi. Casanova vivió muchísimo, por eso quizás le dio tiempo a conquistar tantas mujeres, pero coincidió con Vivaldi en parte y luego coincidió con Mozart sustancialmente, fue amigo personal de Mozart. También de Venecia, por supuesto. Sí. Madame Pompadour no es de Venecia. Madame Pompadour es la amante, famosísima amante de Luis XV, rey de Francia. Luis XV es el rey anterior a Luis XVI, que es el ejecutado en la guillotina por la Revolución Francesa. ¿Por qué Madame Pompadour? Porque le gustaba muchísimo Vivaldi, porque Vivaldi escribió la música para la boda del rey, de Luis XV, no con Madame de Pompadour, ella era la amante, y al propio Luis XV le encantaba Vivaldi, y en particular las 4 estaciones, y concretamente la primavera, que la tocaba constantemente en el palacio de su familia, era muy musical. Por eso hemos traído esta excelente miniserie sobre Madame de Pompadour, la misma época, y Vivaldi en la corte de Versalles. Sí. Johann Sebastian Bach es un compositor contemporáneo de Vivaldi, que además tiene una gran relación con él. Esta es una miniserie de la República DDR, Deutsche Demokratische Republik, o República Democrática Alemana en español, la Alemania comunista en definitiva, por mucho que tenga el nombre democrático. Bach hizo mucho porque se conociera la obra de Vivaldi, porque él copiaba las obras de Vivaldi. No es que fuera su profesor, no se llegaron a conocer personalmente, pero tuvo una gran influencia Vivaldi en cuanto a las partituras influenciaron en Bach. Y Barry Lyndon es uno de los ejemplos de varias películas que hubiéramos podido traer donde hay música de Vivaldi, porque son muchas las que tienen música de Vivaldi, y también muchos anuncios comerciales de la televisión, particularmente los de las 4 estaciones se usan mucho. Esto es el resumen que hemos traído de películas para hoy. Muy bien, háblanos un poco de cuál fue el estilo musical de Vivaldi. ¿Es música barroca? Sí, Vivaldi es música barroca, es el compositor tradicional del barroco italiano, el más conocido, de la misma forma que Johann Sebastian Bach es el compositor tradicional del barroco alemán, pero cuando hablamos de barroco no se entiende muy bien la palabra, quizás para el que no sepa de música, digo, no se entiende bien la palabra, porque la palabra barroco nosotros la asociamos a algo muy rebuscado, complejo, elaborado, y lo asociamos a la arquitectura barroca, sí, que es cierto, ese estilo siempre totalmente distinto que el románico y el gótico, y se le ha dado ese nombre a la música barroca porque es del mismo periodo, pero no tiene nada que ver. Es decir, la música barroca, la de Vivaldi en concreto, no es una música particularmente elaborada ni compleja, es sencilla, es muy melódica, es fácil de captar, o sea, no tiene nada en definitiva de barroca, aunque se le dé ese calificativo que a mi juicio es desacertado. Sería un compositor, porque siempre cuando hablamos de compositores sueles hacer, Pedro, una valoración de si es una música fácil o difícil, accesible o un poco más complicada para alguien que se inicia en el mundo de la música. ¿Cómo es Vivaldi? ¿En qué posición le pondríamos? Es una excelente pregunta, y yo lo pondría como muy accesible. Particularmente las 4 estaciones. Si alguien que nos esté escuchando ahora no sabe mucho o casi nada de música clásica, o no ha escuchado nada, o no tiene ningún disco, que algunos habrá, pues excelente introducción las 4 estaciones. Es una música muy melódica, muy fácil, que se te queda, porque el barroco, bueno, música barroca, es muy repetitivo. En cierto modo se parece a la basura de música que se toca actualmente. No me refiero a la música culta, me estoy refiriendo a la basura que nos ponen en la radio y la televisión normalmente, que es una desgracia la cantidad de basura que ponen. Pues en parte se parece porque es lo que más se parece a la música actual, curiosamente. O sea, no se parece a la música del siglo XX, clásica, ni el XIX, ni Beethoven, ni Mozart en el XVIII, porque es como hay un fondo que se repite, que se está repitiendo todo el tiempo, y que eso lo hace que lo retengamos con más facilidad. El extremo opuesto, contrario a esto, sería el dodecafonismo de Schoenberg, que es súper complicado, avanzadísimo, muy difícil de retener y necesitas concentración al 300%. Sin embargo, Vivaldi no, lo puedes escuchar relajadamente en la ducha, en el coche, y no necesita una grandísima atención. Otros, algunos, un amigo mío israelita, director del Festival de Israel de Música, lo critica diciendo eso es música de ascensor. Quiero decir, como música de fondo. Bien. Menuda definición, si Vivaldi levantara la cabeza y escuchara eso. Bueno, vamos a ver, un poco de razón no le falta. No lo diría con respecto a Bach, en parte con respecto a Vivaldi, no todo Vivaldi,
porque estas óperas que hay aquí, que desgraciadamente se tocan poco, son espléndidas. Judita Triunfans, de las que nos hablaba antes Moses, eso es una música maravillosa, pero no se hace, y no se hace ni siquiera en Venecia. O sea, tú vas a la Fenice de Venecia... Pues porque esa es menos fácil, porque la música barroca cantada, o de ese periodo, volvemos a que el nombre no es muy adecuado quizás, es menos accesible, es menos atractiva. Estamos acostumbrados a música basura, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos acostumbrados a que nos canten con micrófonos amplificados, a que se repita 50 veces lo mismo, que parece que el disco está rayado. A mí me parece a veces que el disco esté rayado. Y esta música en ese sentido sí que es menos fácil, es más no estamos acostumbrados a esa forma de cantar, porque además muchos con castratos. Los castratos eran los hombres a los que les cortaban el pene directamente. Les cortaban el pene y entonces les quedaba una voz que no era ni hombre ni mujer, una cosa intermedia, y bien esas voces no estamos tampoco acostumbrados ahora, ni siquiera los aficionados a la ópera estamos acostumbrados. Bueno, de hecho no hay castratos, no sé si hay gente que le sigan cortando el pene, pero no para cantar, desde luego, porque los brutos islámicos creo que lo cortan todo directamente, pero no le cortan a la gente su miembro viril para que cante. Eso hace unos cuantos años ya que desapareció. No hace tanto, a Haydn estuvieron a punto de cortárselo, el chico se opuso, los padres al final también, y no lo hicieron. Pero entonces no estamos acostumbrados a esa línea melódica de canto, y eso hace que las óperas no se toquen. Tú vas a la Fenice en Venecia y tienes siempre Verdi, Rossini, El Barbero de Sevilla, La Traviata. Otra razón más adicional a esta es que como son raras, entre comillas raras, infrecuentes, la gente se ha acostumbrado en música clásica a escuchar siempre lo mismo. Entonces tú puedes escuchar las 4 estaciones 500 veces y no conocer nada más de Vivaldi. Y esto es extraño, porque si tú lo piensas en las demás cosas no pasa. Quizás si te gusta la música, lo bonito es explorar, ¿no? Bueno, pero tú no lees el mismo libro 70 veces, tú no ves la misma película 80 veces, no sé, a lo mejor algunos, Casablanca, pero la puedes, no sé, 10 veces, pero no es algo que repitas constantemente. Y sin embargo en la música tú vas a un teatro de ópera y tienes como 20 o 30 óperas que se repiten constantemente, que se repiten todos los años, que hacen 10 o 12 funciones, y de repente tienes pues una de estas óperas de Vivaldi y como la gente lo ve raro, uy, eso no lo conozco, no voy. En el cine no pasa, tú al cine vas a un estreno y quieres una película nueva. Bueno, pero, Pedro, tú tienes diferentes versiones de algunas óperas, muchas versiones. Sí, de vale. Algunas óperas o de algunas... Bien, no soy un caso estadísticamente normal, por así decirlo. No diré raro, diré original. Pero la mayoría de la gente es como te digo, estarás de acuerdo conmigo. Tú cuando vas a escuchar una ópera, pues quieres escuchar La Traviata, El Barbero de Sevilla, tal. Tiene que ser un aficionado ya muy especial que tenga ganas de innovar y de descubrir. Pero eso no le pasa a las mismas personas cuando van al cine. Aquí no tienen las mismas películas 50 veces repetidas durante un año y al año que viene repiten otra vez la misma película y la misma película. En las óperas pasa eso. Y en la música es como que no hay un afán por descubrir del oyente. Cuando programan algo nuevo la gente no va, como montar una ópera es algo carísimo, pues repiten otra vez lo mismo y repiten otra vez lo mismo, y eso hace que el repertorio de Vivaldi sean 3 o 4 cosas, cuando resulta que al final su música más interesante, curiosamente, o la mejor, es la religiosa, y eso no lo conoce nadie. Es decir, el Gloria de Vivaldi, por ejemplo, además le da una visión muy especial a la religiosidad, porque él era sacerdote. ¿Qué compositor hay que ser sacerdote? Eso no hay ningún caso. Por mucho antes Alejandro nos decía que no le gustaba mucho el sacerdocio, es verdad, pero bueno, era sacerdote, había estudiado la carrera. Hombre, hay un plus religioso, ahí hay un plus de emoción religiosa, mientras que la música barroca no es sentimental, porque no narra sentimientos propios, por eso quizás nos gusta más o nos resulta más fácil. Mahler es el extremo opuesto, Mahler es súper sentimental, habla de su propia vida en las sinfonías, o trata de explicarnos su propia vida, evidentemente explicarlos con música los sentimientos no es tan sencillo. Sin embargo, esa música religiosa tiene ese plus. No hay ningún otro compositor que haya sido sacerdote. Tú puedes tener música religiosa de Bach, de Mozart, de otros muchos, pero ninguno ha sido. Liszt, en la última época de su vida, se convirtió en sacerdote. Vivaldi empezó a estudiar sacerdocio a los 8 años. Entonces, por eso digo que son músicas que no son conocidas, lamentablemente, y sin embargo se repite lo mismo, sin despreciar tampoco las 4 estaciones, sin exagerar en lo de música de ascensor, pero hay otro mucho Vivaldi que descubrir, y en general hay otro muchísimo repertorio de música por descubrir, en compositores y dentro de los compositores en obras, porque se tiende a repetir lo mismo y lo mismo. De las óperas que tenemos aquí, ¿cuál es la que más te gusta y por qué? Bueno, Judita Triumphans en concreto,
Todas las óperas que he seleccionado y que he traído aquí, estas 7 óperas que he traído de resumen, porque tengo muchos más discos de Vivaldi, son excelentes. Y además son ediciones muy nuevas. Cada vez se hace mejor la música barroca porque han ido a una tendencia que es instrumentos originales. En lugar de hacerlo con instrumentos actuales, se repiten los instrumentos que existían en la misma época y el sonido es muy especial. Y es una música relajante, tranquila, muy apropiada, sí, por supuesto, de música de fondo, y a mí particularmente cada vez me gusta más. No es lo que más me ha atraído durante mi vida en general, he sido principalmente el romanticismo, Mahler, Bruckner, pero cada vez el barroco me interesa más Vivaldi, me interesa más el barroco alemán, Bach, me interesa más el barroco francés, Rameau, por cierto de la misma época de Luis XV, que tocaba muchísimo en la corte, que hemos hablado antes de Madame de Pompadour. Y es una música realmente interesantísima y muy tranquila, diría yo, que es la palabra. Y excelente para iniciarse, por supuesto. El Bien, que nos esté escuchando y que no conozca las 4 estaciones enteras, que solo haya visto los anuncios publicitarios, le pueden venir bien eso y para luego seguir descubriendo más, a partir de ahí, con más y más. Luego, Vivaldi es la luz, es Venecia, es el color, es la luminosidad, no es el barroco alemán, que es más oscuro, en definitiva, más profundo, por otra parte. Claro. Y el que va a Venecia, en casi todas las iglesias, tiene música de Vivaldi. Es muy bonito, por ejemplo, escuchar Vivaldi en la misma iglesia en la que él trabajaba, en la que él dirigía sus óperas, que por cierto, todos los instrumentistas y las cantantes eran todas mujeres. Sí. Es una cosa curiosa. Las mujeres estaban escondidas, no se les veía mientras estaban interpretando, pero eran todo mujeres los que tocaban. Entonces tú puedes ir allí, está además al lado, en el centro de Venecia, al lado de la Plaza de San Marco, y tienes todas las noches conciertos con música de Vivaldi, por supuesto las 4 estaciones en todos los conciertos, pero como no da para el concierto completo, pues lo rellenan en la primera parte con otras obras de Vivaldi. Es precioso. Es una experiencia. Sí. ¿La recomiendas entonces? Sí, por supuesto, el que tenga la posibilidad de hacerlo, y si no tiene la posibilidad uno de hacerlo, en casa también se escucha música muy bien. Vivaldi era de Venecia, hemos hecho recientemente un programa sobre Venecia, otro sobre la relación de Venecia y Bizancio, pero ¿cuál era la relación que mantuvo Vivaldi con Venecia? Una relación conflictiva porque se peleó con las autoridades eclesiásticas, le expulsaron de Venecia por su relación con una mujer. Hombre, realmente no está muy bien esto de ser sacerdote y de relaciones con las mujeres, lo hacían los Borgia, los famosos papas, o el famoso papa español, porque... Y Vivaldi en ese sentido tuvo una relación complicada con Venecia, aunque era muy negociante y ganó mucho dinero. Hacía una cosa muy curiosa, que era copiarse a sí mismo. ¿Ah, sí? Sí, algunos críticos, otros, aparte de la música de ascensor, dicen que escribió el mismo concierto 500 veces, es otra crítica que se le acusa. Él se copiaba a sí mismo, claro, no es como la época actual, tú cuando te copias a ti mismo o copias otra obra es más fácil descubrir el plagio. En aquella época, pues él si estrenaba una cosa en Venecia y luego estrenaba en Roma, pues en Roma cogía un trozo de la de Venecia, pensaba que no se iban a dar cuenta, de hecho no se daban cuenta, no había televisión, no había discos, no había radio, pues ¿quién se iba a dar cuenta? Que uno que hubiera estado ahí en Venecia y se iba a acordar de la partitura, tampoco. Claro. Con lo cual él era muy negociante, pero quizás no se administró bien porque acabó en la ruina absoluta, enterrado en una fosa común y completamente pobre. Y en parte influyó evidentemente su relación con las mujeres, porque tener una relación fija con una cantante pues no era precisamente lo ideal en aquella época en que eran mucho más conservadores que ahora. Muy bien, Pedro, pues se nos ha ido el tiempo hablando de Vivaldi, este gran compositor. Intuyo que habrá más compositores en el futuro de este programa. Bueno, la semana próxima vamos a hablar de Rossini, que es un compositor italiano absolutamente genial. Y sí, iremos alternando temas musicales y no musicales, pero la semana próxima toca Rossini. Luego haremos un programa sobre Turquía y después de Chipre. Ah, muy bien, pues seguimos la próxima semana con los músicos, con los compositores y después volveremos a hacer las maletas para irnos de viaje. Gracias, Pedro. Música y viajes siempre. Música y viajes. Gracias a ti. Perfecta combinación. Lo más maravilloso. Gracias Además, a ti siempre. Bueno, pues hoy por hoy les dejamos, pero la próxima semana volvemos con una nueva entrega del programa Pedro Beltrán Informa y en esta ocasión seguiremos hablando de música y hablaremos de Rossini. Hasta entonces.